Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a hablar de la gran baza electoral de Pedro Sánchez. La gran baza electoral de Pedro Sánchez no es el control de la judicatura, aunque la tenga bastante controlada. No es que tiene una nueva fiscal general del Estado, aunque la tiene. No es que los medios están más que sobreados por el gobierno, que también lo están. No, la gran baza electoral es el cambio del censo electoral. Y todas estas encuestas que aparecen y que te dicen, pues Vox crece, pues Vox más el PP podrían gobernar, pues el Partido Popular está despegando, etcétera, tienen un enorme fallo de inicio, esencial, que las invalida a todas, y es que no tienen en absoluto en cuenta el voto de los extranjeros. Extranjeros que podrán tener un pasaporte español, que en eso empezó en su día Zapatero y ahora ha seguido Pedro Sánchez, pero vamos, ya a tumba abierta y a calzón quitado. Y esa es la realidad. Al final, ahí hay 2,5 millones solo por eso que llaman la ley del abuelo o la ley del nieto. Que se dice pronto, 2,5 millones de votos. Pero es que por si esto fuera poco, está toda la gente a la que se está nacionalizando no por esa vía, sino por la vía normal de la naturalización. ¿Verdaderamente alguien piensa que es normal, que se puede tolerar en estos momentos, que una persona que lleva en España viviendo 2 años como residente, y como residente basta con que presente un recibo de alquiler, un certificado de empadronamiento, y esa persona pertenece a alguno de los países que fue antigua colonia española? Sí, porque España tuvo colonias. Hay que ser un majadero, un ignorante para negarlo. Tuvo un imperio colonial y además muy importante. Y si uno viene de alguna de las naciones que surgen de ese imperio colonial, y eso incluye Guinea Ecuatorial y Filipinas, a esa persona con 2 años se le da la nacionalidad española. Eso es un disparate, es una ley que habría que cambiar, pero que nadie quiere cambiar. Por eso, de que unos saben el beneficio que sacan y otros no quieren quedar como fachas, como racistas, como lo que se quiera. Y eso es un disparate, lo es. Como es un disparate, tiene malas consecuencias. Entonces, hay un montón de gente que simplemente por llegar a España y tener una constancia discutible de que está en España, a los 2 años le dan su pasaporte, que si fuera un pasaporte simplemente español, bueno, pues tendría una importancia relativa, pero es que es un pasaporte de la Unión Europea y esa persona no solamente es que viaja por donde quiere dentro de la Unión Europea, no solamente es que tiene ese pasaporte, no solamente es que participa en la política, es que además tiene derecho a recibir una serie de beneficios por los que no ha cotizado jamás. Esa es la tristísima realidad. Y esa es una gente que va a terminar de reventar el más que maltratado sistema de pensiones en España, porque toda esa gente tiene derecho a una pensión no contributiva. Pensiones ciertamente que son miserables, pero que evidentemente hacen que el sistema reviente, y a la hora de que reviente les va a dar igual que sean contributivas que no contributivas. Eso estamos hablando de la gente que viene de las antiguas colonias y sigue el proceso de naturalización normal. Pero es que ahora viene el otro elemento, y es lo del abuelo. Y es que resulta que, bueno, Hispanoamérica debió de llenarse de la práctica totalidad del ejército republicano, porque es que aparecen descendientes de los soldados republicanos en unas cantidades masivas. Vamos a ver, a la Argentina, exiliados republicanos fueron muy pocos. Algunos notabilísimos, extraordinarios, como por ejemplo Claudio Sánchez Albornoz. Pero fueron muy pocos. Hay quien se crea que ahora mismo hay 900.000 descendientes tan solo en el Consulado de Buenos Aires. Pero bueno, ¿qué pasó? Que los españoles llegaron tan absolutamente cansados de la guerra civil que se pusieron a procrear como posesos. Es que es algo inverosímil.
Estoy hablándoles del caso de la Argentina, pero el caso de Cuba es muy parecido. Entre los que quieren salir de la isla y los que ya salieron, pero se dan cuenta que el sueño americano no es tan sueño, aunque sea americano, y están pensando que les puede ir muy bien en Europa y además en España te dan una pensión que no has cotizado, te dan una serie de prebendas, bueno, es que es algo impresionante. Yo conozco a centenares, ni uno solo, es que ni uno puedo citar que realmente su abuelo estuviera en la oposición a Franco, ni durante la guerra ni durante la posguerra. Era gente que tenía una necesidad enorme en España, porque además después de la guerra vino la posguerra, que para muchos fue peor en términos de hambre, y es gente que emigró a donde pudo. Lo mismo acabó en Suiza, que en Alemania, que en Francia, que en Cuba, en la Cuba de aquel entonces, o en Venezuela. Pero esta gente no puede apelar a unas condiciones políticas, porque no fue así. Bueno, pues a toda esta gente se le da la nacionalidad de manera rápida, de manera acelerada, y vamos a tener más de 2,5 millones de votantes añadidos en el censo del exterior, que bueno, eso te decide unas elecciones. Si finalmente las elecciones se ganan en el momento en el que se pasa la barrera del 30%, Pedro Sánchez ahora mismo las encuestas le dan un 27-28%. Que seguramente se corresponde bastante con la realidad. Súmenle ustedes, no voy a decir el 6% que va a aumentar el censo electoral, no, la mitad, el 3%, supera ya holgadamente el 30% necesario para gobernar. Y por supuesto, de esto la mayoría de los españoles están a la luna de Valencia, es decir, ni se enteran. Y las encuestas, como al final se hacen llamando a un señor que vive en Logroño y otro señor que vive en Oviedo y otro señor que vive en Soria, pues claro, no pueden aparecer los 2,5 millones de votantes mínimo que va a haber en el Estado. Es algo verdaderamente para echarse a temblar, pero para echarse a temblar. Y nadie se entera. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue haciendo de las suyas y se queda tan fresco. Por cierto, ya les comentábamos ayer cómo Ábalos, igual que Koldo García, han ingresado en prisión en las últimas horas. Bueno, pues antes de la vista en que el Supremo decretó su ingreso en prisión, y el de Koldo, porque supuestamente existía un riesgo extremo de fuga, pues Ábalos inmediatamente ha empezado a lanzar andanadas sobre Pedro Sánchez porque efectivamente él no quiere ir a prisión y además la petición fiscal es de 19 años, que no es ninguna tontería. Y aquí ha dicho que puede tirar de la manta, que además hay una serie de historias que pueden acabar desembocando en la playa de la esposa de Pedro Sánchez, por ejemplo, si se investiga a Air Europa, y que esto es lo que hay. Luego tiene cosas que son tremendas, como cuando en un momento determinado se permite decir, con ese descaro que le caracteriza, que bueno, que a él no le queda nada, que lo único que le queda son los 6.000 euros que le ganó a Cristina Seguí en un procedimiento que fue una vergüenza, procedimiento con una sentencia que ni siquiera tiene valor para limpiarse el ano, porque es que te podría provocar algún tipo de infección con lo que dejó consignado ahí la persona que la redactó y la firmó, y sentencia que en última instancia vamos a ver en lo que queda, pero que por cierto fue el inicio de apuntar a Ábalos. No sabemos qué hubiera pasado con Ábalos si Cristina Seguí no se hubiera jugado el bigote, digámoslo en sentido metafórico, porque verdaderamente es ahí cuando empieza el hecho de apuntar a Ábalos. Hubo algún intento anterior. Hubo algún intento incluso de alguna persona que se puso en contacto con algún eurodiputado para que apuntara hacia Ábalos. Bueno, pues el eurodiputado se ve que tenía cosas más importantes que hacer, yo qué sé, yendo por el bosque, mirando las ardillas, cualquiera de estas cosas, y no hizo nada. Y finalmente, quien se la ha jugado aquí con un coste verdaderamente extraordinario ha sido nuestra compañera Cristina Seguí. Y vamos a ver lo que dicen los jueces, porque con todo lo que está saliendo de Ábalos, que esa sentencia contra Cristina Seguí se mantenga en pie, es verdaderamente una vergüenza. Es una vergüenza. Y deja de manifiesto, bueno, pues que el sistema judicial español, con todas las excepciones notables que ustedes quieran, es propio de una república bananera.
sin querer ofender a las repúblicas bananeras, esto que quede claro. Bueno, y en última instancia, tanto estas cuestiones como otras que les afectan, las vamos a examinar y lo vamos a hacer con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, César. Hemos llegado al viernes, hemos terminado otra semana que se nos ha pasado volando en compañía del equipo y de todos los oyentes. Enseguida voy a Ábalos, a Koldo, son la noticia del año. Pero antes, ¿me dejas unos segundos, porfa, para que les cuente a todos los oyentes que se acerca la Navidad y nosotros les traemos el primer regalo? Esta Navidad pueden tener un año entero de análisis independiente, pueden conseguir eso que nadie más les cuenta por solo 52,50 euros. Sí, un 25% de descuento en su suscripción anual a César Vidal Televisión. Es un regalo para uno mismo o para los demás, para quienes más queremos, contra la desinformación, contra la propaganda, pero sobre todo es un regalo a favor de la verdad y de la libertad. Una oferta única que además solo está disponible hasta el Día de Reyes. El día que se acaba la Navidad, se acaba la oferta. Pueden suscribirse hoy y asegurarse 12 meses del mejor análisis histórico, político, económico y cultural en español. ¿Cómo? Con un código que yo les doy y que es Feliz Navidad 2025, todo junto y en mayúsculas. Feliz Navidad 2025, que lo disfruten. Y ahora sí, ayer les contábamos por los pelos, porque el juez se alargó muchísimo haciendo el papeleo, lógico, meter a alguien en la cárcel no es cualquier cosa, la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión. Ya era de noche cuando ambos llegaban a Soto del Real y, por supuesto, los dos decidieron morir matando y han dejado grabadas declaraciones que señalan a Pedro Sánchez y a su entorno poco antes de que el Tribunal Supremo ordenara su ingreso en prisión provisional por riesgo extremo de fuga. José Luis Ábalos lanzó un aviso público que apunta directamente a la Moncloa. En una entrevista concedida a un diario nacional, el exministro sostiene que Pedro Sánchez le citó en la sede presidencial para comunicarle que existía una investigación contra su exasesor, Koldo García. Esta es la primera vez que Ábalos desvela este punto. Deja caer que esa advertencia hecha desde el gobierno y en un momento en que el procedimiento judicial estaba bajo secreto pudo ser algo más que una conversación política. Insinúa que pudo haberse quebrado el deber de reserva y que el presidente manejaba información privilegiada y delicada sobre una causa en marcha. El contexto no es menor. Ábalos y Koldo estaban en el centro de la trama de las mascarillas. Ambos ya están en prisión preventiva con penas solicitadas que pueden superar con creces las 2 décadas de cárcel para el primero y los 19 años y medio para el segundo. Desde la cárcel, Ábalos dibuja un escenario de presión política y judicial, se presenta como un diputado indefenso, el primero en ingresar en prisión de nuestra historia, mientras mantiene su escaño y asegura que está siendo empujado a confesar. En su relato, el objetivo no sería solo castigarle a él, sino obtener un testimonio que cierre el círculo de responsabilidades sin que la causa escale hacia arriba. O sea, lo que quiere decir es que le presionan con la cárcel para que él confiese como si fuese el culpable de todo sin serlo. Pero si confiesa todo, entonces no tiene sentido que lo presionen con la cárcel, porque acabaría en la cárcel igual. En fin, pero esta es la composición del lugar que se ha hecho Ábalos. Él intenta reforzar esa idea con una comparación que repite con insistencia. Dice que mientras él ha acabado en prisión, Santos Cerdán, también investigado en el mismo entorno y que fue su sustituto en el partido, permanece en libertad, pero Santos Cerdán ha estado 5 meses en prisión, ha salido y probablemente vuelva a entrar. Ábalos concluye que su papel era subordinado, no directivo, pero que aún así él es quien va a pagar el precio más alto. El punto más explosivo de su entrevista, sin embargo, no es la advertencia a Moncloa de poder tirar de la manta, sino la acusación que yace muy directa con Air Europa. Ábalos afirma que investigar a fondo el rescate de la aerolínea de la familia Hidalgo sería
literalmente abrir el melón, y que dentro de ese melón aparece un nombre que el gobierno querría mantener a toda costa fuera del foco y que no es otro, lógicamente, que el de Begoña Gómez. El rescate de Europa ascendió a 475 millones de euros de dinero público durante la pandemia y, según hemos ido conociendo en el marco de las investigaciones, hay líneas abiertas sobre contactos, intermediaciones y reuniones relacionadas con ese proceso de Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Ábalos interpreta que tocar esa pieza no es una cuestión técnica, sino política. Dice que si se tira del hilo se llega, y esto es literal también, bien llegados al entorno más cercano del presidente del gobierno. El exministro sostiene que Europa no aparece de forma central en la causa, pese a que él habría recibido presiones de la compañía para intervenir en envíos de material sanitario, especialmente con destino a Canarias. En su versión, la ausencia de esa aerolínea en la investigación principal no se explica por falta de indicios, sino por el temor a lo que pueda salir si se amplía el foco de las investigaciones. La clave, según Ábalos, estaría en el vínculo empresarial. Air Europa pertenece a Globalia, un grupo que ha tenido relaciones contractuales en el entorno de proyectos impulsados por la esposa de Sánchez. Esa conexión es la que convierte el rescate en un campo minado político, y es también la que Ábalos usa para insinuar que su encarcelamiento busca cerrarle la boca antes de que ese asunto entre en el sumario con fuerza. El mensaje, en el fondo, es doble. Por un lado, Ábalos intenta colocarse en el papel de peón sacrificado de alguien que ejecutó decisiones dentro de una estructura más amplia y que ahora se siente abandonado. Por otro, amenaza de manera nítida. Si el gobierno pretende convertirle en el único cortafuegos de la trama, él abrirá nuevas compuertas. Con Ábalos y Koldo ya entre rejas, el juicio oral a ambos está cada vez más cerca y la posibilidad de pactos o confesiones está sobre la mesa con más fuerza que nunca, porque el caso entra en esa fase política de alto voltaje. Si el exministro decide contarlo todo, la investigación podría dejar de ser solo la historia de unas mascarillas para convertirse en el problema más directo del núcleo del poder de Moncloa. Bueno, y seguimos en España, en Canarias, que todavía es territorio español hasta que le apetezca al rey de Marruecos y a quienes lo protegen. Canarias, que se ha convertido en un punto absolutamente estratégico del tráfico de menores en Europa. Esto es algo verdaderamente tremendo. Por supuesto, las furcias mediáticas en España totalmente en silencio, porque claro, no vamos a apuntar a Canarias, ¿no? Que lo mismo hay un volcán y todavía están esperando que les ayuden, porque claro, a fin de cuentas no son marroquíes, ¿eh? A lo mejor si un día pues Canarias se convierte en Marruecos, entonces sí que les llega la ayuda del gobierno español, pero mientras tanto, como siguen siendo territorio español, que lo son desde el siglo XV, pues no tienen nada que hacer. Algunos de los casos que están apareciendo son tremendos. Por ejemplo, recientemente, la isla de Lanzarote, 13 niñas tuteladas fueron sacadas del centro y trasladadas a Francia para que fueran objeto de explotación sexual. Y se ha descubierto una red internacional gracias a la policía francesa. No hablemos ya de aquellos casos en que los centros están colapsados porque hay una inmigración totalmente descontrolada, que debería controlar Grande Marlaska, pero se ve que Grande Marlaska tiene otras cosas más interesantes que hacer. Y aquí, pues evidentemente, a los menores no los controla nadie. Y lo que existe, y esto es tremendo, es toda una red organizada de explotación de menores, de trata sexual, en la que hay su departamento de documentos falsos, su departamento de pisos, de apartamentos donde se coloca a estas criaturas de paso y su departamento de proyección internacional. Y entonces la cosa empieza en África, pasa por España e incluso tiene ramificaciones en Francia. A lo mejor con las ramificaciones en Francia nos enteramos de algo, porque como estemos esperando a que Grande Marlaska haga algo, aparte de desactivar la defensa frente al tráfico de drogas que viene de África, pues verdaderamente lo llevamos claro.
Esto es escandaloso, César, porque apareció ayer en la prensa británica. Es verdad que en España estábamos tan pendientes de Ábalos y Koldo que yo sí quise darle 24 horas al tema para que respirara y ver si alguien se hacía eco. 24 horas después, ningún medio importante en España ha hablado de este escandalazo. Las Islas Canarias se han convertido en uno de los puntos más vulnerables de Europa frente a las redes de trata de menores. El detonante ha sido un caso que ha sacudido el archipiélago. 13 chicas jóvenes, 13 niñas menas, todas menores de edad y bajo tutela pública en Lanzarote, fueron sacadas de su centro de acogida, o sea, secuestradas y trasladadas a Francia, donde terminaron siendo víctimas de explotación sexual. La investigación policial ha mostrado que no es un episodio aislado, sino la punta de un entramado criminal que opera de forma coordinada en varios países y que se alimenta de una realidad cada vez más cruda: el colapso de los sistemas de protección ante la presión migratoria. El contexto explica por qué Canarias se ha vuelto un terreno tan propicio para estas redes. Este año han llegado al archipiélago decenas de miles de inmigrantes ilegales africanos en embarcaciones precarias, una cifra que multiplica la de hace 10 años. Entre ellos hay miles de menores no acompañados. Hoy viven cerca de 6.000 adolescentes inmigrantes repartidos en 86 centros que concentran más de un tercio de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España. La saturación es tal en Canarias que los propios responsables sociales reconocen una realidad muy inquietante. No pueden vigilar a estos menores, no pueden controlar con precisión dónde están en todo momento. Lógicamente, esta falta de supervisión efectiva abre un agujero enorme. Muchos de estos chicos y chicas, aunque chicas hay muy pocas, llegan sin hablar español, la mayoría no tienen redes familiares y no tienen capacidad para orientarse en un entorno desconocido. Tras unas semanas en los centros, algunos comienzan a moverse por la isla o por las islas, por aquella en la que estén ingresados en un centro. Salen solos, viajan en transporte público, se relacionan con adultos que no conocen fuera de su circuito de protección. En ese espacio es donde actúan las mafias. Las autoridades canarias tienen cientos de casos abiertos por menores desaparecidos. Unos se han fugado, pero otros están desaparecidos, están secuestrados. No siempre es una huida improvisada. A menudo los adolescentes llegan ya con un plan de salida acordado con intermediarios de las mismas mafias para seguir hacia la península u otros países de Europa. En ese pacto previo se facilita que los depredadores los capten y los saquen del sistema sin dejar rastro. La operación policial que destapó el caso de Lanzarote ha reconstruido una cadena criminal casi perfecta. Todo comenzaba cuando la policía interceptó a 3 menores que intentaban viajar con un adulto usando documentos falsos. A partir de ahí emergió el mecanismo. Contactos en el norte de África organizan traslados y cruces. En África Occidental se fabrican identidades falsas para engañar a las autoridades. En España existen pisos de paso donde se oculta a las víctimas y se gestiona su tránsito, y Francia aparece como destino final para su explotación. Las detenciones se han producido en Lanzarote, en Gran Canaria y en Madrid, y se han incautado documentos falsos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. La causa sigue abierta porque el patrón apunta a que puede haber muchas más víctimas y a ramificaciones todavía no identificadas. Este caso de menores encaja además en un fenómeno más amplio que ya empuja a Canarias hacia un papel de hub en redes de trata sexual. El archipiélago no solo recibe menas, también mujeres adultas captadas en África y trasladadas a Europa mediante engaños y coerción. Una vez aquí son explotadas en entornos turísticos o en redes locales de prostitución controladas por mafias que utilizan su deuda, amenazas y el aislamiento para mantenerlas sometidas. El flujo constante de inmigración irregular, la geografía fragmentada de las Islas Canarias y la presión sobre los servicios sociales han creado el ecosistema perfecto donde estas mafias de tráfico de seres humanos encuentran facilidad para moverse y esconderse. La conclusión, durísima pero urgente: la crisis migratoria en Canarias no es solo un problema de fronteras o de recursos, es una amenaza directa para menores indefensos. El sistema de tutela está desbordado, la vigilancia real no existe y así aumentan las desapariciones y crece el campo de caza de las mafias para explotar a niños y niñas con fines sexuales. Y de España, y más concretamente de las Islas Canarias, nos vamos
a Hispanoamérica. Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y concretamente al Perú, donde llevan unos días que no van a dejar títere con cabeza de los antiguos presidentes. Les hablábamos de la condena de Vizcarra hace apenas unas horas, pues ahora ha venido la condena contra Pedro Castillo. La Corte Suprema ha confirmado que Pedro Castillo planificó la rebelión tras su anuncio de disolver ilegalmente el Congreso en diciembre del 2022. Va para 3 años. ¿Y qué le cae? Pues casi 12 años de prisión más 2 años de inhabilitación. Y, por supuesto, hay una serie de colaboradores suyos, Betsy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres, a los que les ha caído exactamente la misma condena. ¿Esta condena es justa? Bueno, quien ahora se dirige a ustedes tiene serias dudas. Quien ahora se dirige a ustedes tiene una convicción moral, que no procesal, de que Pedro Castillo aquí hizo el bobo, lo engañaron totalmente, lo colocaron en una situación en la que intentaba defender la legalidad, pero que se pudo presentar como un intento de golpe, se lo quitaron de en medio y colocaron a Dina Boluarte, que no ha sido nada más que una marioneta durante estos 3 años de la agenda globalista, para desgracia del Perú, todo hay que decir. Y así, ahora, al cabo de 3 años, pues se condena a Pedro Castillo, se le condena un montón de años, además casi 12 años, se condena a la gente que tenía alrededor y todo esto se sepulta. En cualquiera de los casos, porque es algo verdaderamente tremendo, vaya panorama el del Perú. Perú es un país que podría funcionar muy bien, tiene un volumen de población muy manejable, tiene unas riquezas naturales extraordinarias, tiene posibilidades, por ejemplo, de turismo que podrían ser más que notables. De verdad que el Perú es un país que podría funcionar muy bien, podría funcionar muy bien. Bueno, pues presidente tras presidente acaba en la cárcel. A partir de ahí, y desde el presidente hacia abajo, imagínense ustedes lo que quieran. Casi 3 años después del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo anunció por televisión la disolución del Congreso y un gobierno de excepción, la justicia peruana ha dado un paso decisivo para cerrar aquella crisis. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema ha confirmado en un adelanto del fallo que no se trató de un arrebato improvisado ni de una maniobra defensiva ante el Parlamento, sino de una conspiración organizada para quebrar el orden constitucional. Ese adelanto sirve para fijar responsabilidades y penas, dejando para más adelante la lectura completa de los fundamentos. Según la conclusión provisional del tribunal, Castillo incurrió en conspiración para la rebelión agravada por su condición de presidente. La pena fijada coincide con la misma que había solicitado la Fiscalía, casi 12 años de prisión efectiva y 2 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para los magistrados, el mensaje a la nación es la prueba central al arrogarse facultades que la Constitución no le concedía y ordenar el cierre del poder legislativo. El entonces jefe del Estado activó un plan que buscaba sustituir la legalidad democrática por un poder personal, el suyo. El delito, por tanto, no nace solo de lo que dijo, sino de lo que intentó poner en marcha con ese anuncio. La sentencia no se queda en Castillo. El tribunal considera que el intento de ruptura institucional fue sostenido por su círculo más próximo, que acompañó, avaló o facilitó la decisión. Por ello, la ex primera ministra Betsy Chávez recibe la misma condena, la misma pena de prisión e inhabilitación que el expresidente. Lo mismo ocurre con el exministro del Interior Willy Huerta y con el exjefe de asesores Aníbal Torres, a quienes la Sala también atribuye participación en la conspiración. En el caso de estos dos últimos, los jueces dejan abierta la posibilidad de que la ejecución penal quede suspendida de manera provisional si presentan un recurso, algo que se decidirá en los próximos trámites. El razonamiento mayoritario del tribunal es claro: hubo coordinación previa y voluntad común de atentar contra la Constitución. No se trataba solo de presionar al Congreso o de ganar tiempo político, sino que querían montar un escenario que permitiera gobernar al margen de las instituciones. De ahí que la Corte subraye la existencia de acuerdos y preparativos
aunque el plan fracasara en cuestión de horas. El intento se derrumbó cuando las Fuerzas Armadas y la policía se negaron a secundarlo, el gabinete tomó distancia y el Congreso respondió con la destitución inmediata. Castillo fue detenido ese mismo día en un final que reflejó el aislamiento en que quedó su iniciativa. Con este fallo adelantado, el Poder Judicial cierra una de las páginas más graves de la democracia peruana reciente, la de un presidente que, acorralado políticamente, optó por dinamitar el sistema que lo había llevado a él al poder, y al hacerlo fija una línea interpretativa de enorme calado para el futuro. No hubo complot contra Castillo, lo que hubo fue un intento de golpe de Estado desde el propio Ejecutivo. La lectura íntegra de la sentencia va a llegar después, pero el mensaje político y jurídico ya ha sido lanzado por la justicia. El Estado considera aprobado que aquel 7 de diciembre se cruzó una frontera en el país que no puede quedar impune. Y nos vamos a un lugar que seguramente no les sonará a ustedes mucho, y es precisamente San Vicente y las Granadinas. San Vicente y las Granadinas, pues es una zona del Caribe realmente bastante notable en la cual finalmente se han celebrado elecciones. Y esa parte del mundo poco conocida, pero estratégicamente bastante interesante, ha gobernado durante prácticamente un cuarto de siglo el Partido de la Unidad Laborista. Hay gente que identifica el Partido de la Unidad Laborista con el castrismo y el chavismo. Bueno, se puede hablar de esa identificación, pero de una manera muy matizada. Es un partido de corte socialista, se ha mantenido en el poder casi un cuarto de siglo y era un partido beneficiado por Hugo Chávez, como en realidad Hugo Chávez benefició a una serie de países del área del Caribe, lo hizo sobre todo aprovechando el arma del petróleo y lo hizo para crear un frente unido frente a los Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, de alguna manera no se puede hablar de un régimen que sea igual, no se puede hablar tampoco de un régimen clientelar, pero sí de un país que orbitaba mucho en torno a ese chavismo. Ha orbitado mientras ha llegado el petróleo. ¿Qué ha sucedido? Pues que en un momento determinado esto ha sido imposible mantenerlo y lo que ha terminado sucediendo es que finalmente en las elecciones del jueves ha ganado otro partido que desplaza al Partido Laborista del poder y que es el nuevo Partido Democrático. El Partido Laborista en el poder sobre todo mantuvo, aparte de una visión socialista, mantuvo sobre todo una visión de soberanía nacional, de que efectivamente no pudieran imponer al pequeño país condiciones, pues sobre todo el coloso del norte. ¿Qué va a suceder ahora con el nuevo partido? Hombre, no lo sabemos. Desearía uno creer, desde luego, que aquí se produzca una democratización del sistema, que desaparezcan las redes de carácter clientelar y que efectivamente al mismo tiempo nos encontremos con que esta pequeña nación va a poder desarrollar una política de defensa de sus intereses sin presiones. Lo que vaya a suceder finalmente, pues esto lo sabe Dios y nada más. El nuevo Partido Democrático, el NDP de San Vicente y las Granadinas, ha proclamado su victoria en la noche de este jueves, según ha anunciado su líder Godwin Friday, poniendo fin a 24 años de poder del Partido de la Unidad Laborista, el ULP. La noticia, una falta de confirmación oficial definitiva, marcaría un giro histórico en un país acostumbrado durante casi un cuarto de siglo al mismo mando político. Las elecciones se han vivido como un plebiscito sobre el largo ciclo del primer ministro Ralph Gonsalves. Tras llegar al gobierno en 2001, Gonsalves se presentó como garante de estabilidad y políticas sociales, pero el paso del tiempo ha convertido esa estabilidad en agotamiento. 2 décadas largas sin alternancia pesan, se acumulan acusaciones de redes de poder, se encoge el espacio para la crítica interna y se instala la sensación de que el país funciona al ritmo de un partido casi propietario
de las instituciones. No es casual que una parte creciente de la población haya visto en estos comicios la oportunidad de desempolvar la democracia y recuperar una alternancia real. A ese desgaste interno de Gonçalves se suma un factor ideológico que ha acelerado la erosión de su partido, del ULP, y es que Gonçalves ha sido uno de los dirigentes caribeños más cercanos tanto a la dictadura cubana como al chavismo venezolano. Durante años ha defendido a La Habana y Caracas con el discurso de la soberanía, pero esa cercanía a estas narcodictaduras tiene costes. No se trata solo de afinidades diplomáticas, es una forma de mirar el poder como algo que se retiene, tal y como hacen el régimen castrista en Cuba y el chavista en Venezuela. Muchos votantes han percibido que esa alianza con regímenes autoritarios no aportaba soluciones a los problemas cotidianos del archipiélago y en cambio arrastraba a San Vicente a una órbita política cada vez más desprestigiada. En campaña, el NDP, el ganador, insistió en dos ideas simples: el fin de la era Gonçalves y la recuperación de una política exterior sin hipotecas ideológicas. No les ha hecho falta más. Friday ha capitalizado el hartazgo con un gobierno que ya no ilusionaba y con un líder que parecía cómodo en foros internacionales defendiendo a sus aliados de siempre, pero no rindiendo cuentas en su país. La victoria de NDP, por tanto, no es solo un cambio de siglas, es un mensaje claro contra el modelo de amigos autoritarios como horizonte político. Ahora se abre una etapa decisiva. Si el triunfo se confirma, que ya hay medios internacionales, incluso afines a Gonçalves, que lo dan por hecho, Friday recibirá un país pequeño, pero con retos estructurales grandes. Tienen una economía frágil, mucha dependencia exterior, como suele pasar en estos casos, y también hay presión social para virar el rumbo político del país. También, sin embargo, es una oportunidad enorme. Puede demostrar que la alternancia no es una amenaza, sino la base mínima de una democracia. Y sobre todo se puede cerrar la puerta a esa tentación de gobernar como si el Estado fuera patrimonio personal, apoyado por redes ideológicas externas un poco cuestionables. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y empezamos en Washington con una triste noticia, y es que la agente de la Guardia Nacional que fue tiroteada en la cercanía, en las inmediaciones de la Casa Blanca, finalmente ha fallecido. Era la agente Sarah Beckstrom, tenía nada más que 20 años. La agente de la Guardia Nacional en muchísimos casos son voluntarios y voluntarios muy jóvenes, y su compañero, que también fue herido, Andrew Wolf, de 24 años, continúa hospitalizado en estado crítico. De momento, las autoridades señalan como el presunto autor de la muerte y de las heridas del otro a Ramanullah Lakanwal, que es un afgano de 29 años, y se considera que esto es un atentado terrorista. Pero la verdad es que esta es una de esas situaciones que están bastante en el aire, para que ustedes se hagan una idea. Al mismo tiempo que esto le ha servido a Donald Trump para echar la culpa a la política de inmigración de Joe Biden, con bastante razón, dicho sea de paso. Y al mismo tiempo que le ha servido para señalar que hay que filtrar mejor las tarjetas de residencia, la famosa Green Card, también con bastante razón, pues aquí hay quien se está temiendo en estos momentos una operación de falsa bandera que tenga lugar en los próximos días. Por ejemplo, se está insistiendo muchísimo en el hecho de que podríamos tener un atentado de falsa bandera del que culpen a musulmanes. Con lo cual, aquí determinadas políticas poco justificadas y justificables de la administración Trump parece que recibirían una determinada legitimación. No hace falta que les digamos, porque esa es la realidad, que no saben cuánto desearíamos que ese supuesto pronóstico no se cumpla y que no haya ningún tipo de atentados y que no nos encontremos con una cosa parecida. Eso es verdaderamente lo que desearíamos, pero ya veremos a ver qué pasa.
Trágico desenlace a lo que les contábamos ayer al tiroteo en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba esta madrugada la muerte de Sarah Beckstrom, una agente de la Guardia Nacional de 20 años, originaria de Virginia Occidental, que había sido atacada a tiros junto a otro compañero el día anterior en la capital estadounidense. El atentado, les recuerdo, ocurrió el miércoles cuando Beckstrom y un compañero de unidad fueron tiroteados. Ella había quedado gravemente herida y fue trasladada de urgencia al hospital, donde finalmente ayer murió. El otro agente, Andrew Wolf, de 24 años, permanece en estado crítico y, según el presidente, está luchando por su vida. Trump dio la noticia durante una llamada con miembros de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de Acción de Gracias. En esa conversación, el mandatario habló de Beckstrom con especial emoción, subrayando su juventud y su compromiso con el servicio público. Recordó que había ingresado en la Guardia Nacional hace muy poco, en junio de 2023, y la describió como una persona extraordinaria, muy respetada por sus compañeros. El presidente señaló que acababa de recibir la noticia de su muerte, la confirmación apenas instantes antes de hacerla pública. También envió condolencias a la familia y a la unidad de la que la mujer asesinada formaba parte. En esa misma intervención, Trump se refirió al presunto atacante, identificado como Ramullah Lawakan, un afgano de 29 años. De acuerdo con las informaciones del mandatario, fue neutralizado tras el ataque y se encuentra hospitalizado también en estado grave. Trump lo calificó de monstruo salvaje y volvió a describir el tiroteo como un acto de terrorismo cometido contra personal militar que cumplía labores de protección de la ciudad. El presidente aprovechó el momento para alegar lo ocurrido a la política migratoria de los últimos años, en particular para señalar a su antecesor Joe Biden y a su administración, culpándolos de haber permitido la entrada en el país del sospechoso. Para Trump, el atentado es una prueba de lo que considera fallos estructurales en el control migratorio. Decía: no tenemos ninguna prioridad mayor de seguridad nacional que garantizar el control total de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Añadía también que muchos de quienes acceden ilegalmente a Estados Unidos no deben estar allí, insinuando que entre ellos se mezclan pandilleros, narcotraficantes o individuos peligrosos. Sus palabras llegaban pocas horas después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunciara una revisión más estricta de las tarjetas de residencia permanente, las conocidas como Green Cards, para ciudadanos de 19 nacionalidades consideradas países de preocupación. Entre esos países están Afganistán, Cuba, Venezuela o Haití. La medida se ha presentado como parte del endurecimiento general de los controles migratorios y de seguridad nacional. Mientras la investigación sigue en marcha, la capital mantiene un fuerte despliegue de seguridad y el país observa con conmoción la muerte de un agente tan joven, además de la evolución médica del compañero herido. La tragedia ha reavivado el debate político sobre inmigración y seguridad en un clima ya marcado por tensiones internas y por el uso del asunto migratorio como bandera central del discurso presidencial. Bueno, y concluimos este boletín en Ucrania, donde todo parece indicar que los días de Zelensky están llegando al final. La Agencia Anticorrupción de Ucrania ha registrado la oficina precisamente de la mano derecha de Zelensky, supuestamente por corrupción. La oficina de Andriy Yermak, que es el jefe de la oficina presidencial y mano derecha de Zelensky. Es decir, aquí estamos en una situación tremenda y una operación que tiene que ver con la corrupción que está vinculada con Energoatom, una corrupción que tiene que ver con esta empresa pública de energía nuclear. Y mira tú por dónde aquí la gente que está en la red de la corrupción son la mano derecha de Zelensky, Timur Mindik, que fue socio de Zelensky, y el antiguo ministro de Energía de Zelensky, que era German Galushenka. O sea, vamos, unos personajes de cuidado. La cosa verdaderamente es tremenda. Ahora, esto es bastante interesante. Esto sucede
de tal manera que parece indicar que Zelensky tiene los días contados, que aquí el plan de paz de Trump va a acabar imponiéndose, le guste o no le guste a Zelensky, y que para que se decida, porque tiene que dar respuesta antes de que acabe el mes, pues hombre, detenemos a tu mano derecha a ver si te enteras de que si obedeces, pues te va a aplicar la amnistía, y si no obedeces, pues lo mismo hay que detenerte, Volodymyr, porque tú has estado bien cuando nos servías. Y ahora que eres un engorro y un estorbo, ya no nos sirves. Y por lo tanto, más vale que des un paso a un lado y que te quites. Y es que la guerra de Ucrania ha sido eso. A ver si todavía hay gente que no se entera de lo que ha pasado en Ucrania. Terminamos la semana con la ofensiva anticorrupción en Ucrania, que ha dado este viernes un salto de enorme carga política. La Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, y la Fiscalía Especializada Anticorrupción, la SAP, confirmaban que han efectuado hoy registros vinculados a una investigación en curso que afectan directamente al jefe de la oficina presidencial, Andriy Yermak, el colaborador más cercano del presidente Volodymyr Zelensky, su mano derecha, y figura clave tanto en la gestión interna del país como en las negociaciones internacionales para poner fin a la guerra. En un escueto comunicado, la NABU se limitaba a señalar que las medidas estaban autorizadas judicialmente y que se enmarcan en una causa abierta, prometiendo ofrecer más información conforme avance el procedimiento. Según medios ucranianos, los registros se realizaron tanto en el despacho de Yermak como en el apartamento dentro del complejo presidencial donde reside desde el inicio de la invasión rusa. La operación se vincula a la investigación que sacude a la empresa pública de energía nuclear Energoatom, una presunta trama que en plena guerra habría exigido sobornos a contratistas a cambio de adjudicaciones y protección de contratos relacionados con el sector atómico. El caso, por su dimensión económica y por los nombres que lo rodean, amenaza con convertirse en un terremoto para el círculo íntimo del presidente Zelensky. La supuesta red estaría encabezada por Timur Mindik, empresario y antiguo socio de Zelensky, y contaría con la participación de figuras relevantes del aparato estatal. Entre los señalados en la investigación aparecen el exministro de Energía German Galushenko y otros antiguos cargos del gobierno. El director de la NABU, Semen Krikognos, ha dejado claro esta mañana que el organismo no piensa frenar su trabajo. La investigación continúa, se preparan nuevas imputaciones y, según insistió, no se verá condicionada por factores externos. Sus palabras apuntaban a un contexto especialmente delicado: las negociaciones de paz en marcha, en las que Estados Unidos, ya saben, ha planteado a Kiev un acuerdo de 28 puntos que incluye concesiones territoriales a Rusia. Krivonos quería marcar distancia con ese debate y subrayar que la lucha contra la corrupción sigue su curso al margen de la geopolítica. El trasfondo político interno añade más tensión. Zelensky ha pedido en los últimos meses cohesión nacional para reforzar la posición ucraniana en la mesa de negociaciones. Sin embargo, su relación con la agencia anticorrupción arrastra fricciones. En julio, el presidente intentó impulsar una reforma para subordinar a la agencia anticorrupción al fiscal general, que es una figura nombrada por el Poder Ejecutivo, por el Gobierno. Las protestas ciudadanas y la presión de socios europeos frenaron aquella maniobra que muchos interpretaban como un intento de controlar investigaciones que podían salpicar a su entorno. El registro de este viernes a su mano derecha reaviva esa lectura y vuelve a colocar la independencia de los organismos anticorrupción en el centro del debate nacional. Mientras en Kiev crece el ruido político, el tablero internacional también se mueve con rapidez. Este mismo viernes, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha iniciado una visita a Moscú para reunirse personalmente con Vladimir Putin. Orbán explicaba antes de partir que su objetivo principal es garantizar el suministro energético a Hungría de cara al invierno, en un país que sigue dependiendo en buena medida del gas y del petróleo rusos y que ha chocado repetidamente con la estrategia de la Unión Europea de reducir esa dependencia. El Kremlin confirma el encuentro y, como en otras ocasiones, la reunión llega envuelta en polémica dentro de Europa por el papel de Orbán como uno de los dirigentes comunitarios más cercanos a Moscú. En la visita húngara se puede apreciar también la coincidencia con un aumento de los contactos diplomáticos para buscar un
una salida a la guerra. Washington trata de empujar en la dirección de ese acuerdo de paz y ha anunciado que sus enviados mantienen conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania para impulsar una fórmula negociada. En ese clima, la doble noticia, por un lado la ofensiva anticorrupción en Kiev, por otro lado el viaje de Orbán a ver a Putin, refleja hasta qué punto la guerra ya no se libra solo en el frente, también se pelea en las instituciones, en los despachos, en la política interna y en las capitales y dirigentes que intentan decidir cómo y cuándo llegará la paz o, en el caso de la mayoría de burócratas europeos, que no llegue. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un magnífico fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se recorta sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos para, como todos los viernes, darles un anticipo de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Será un vuelo corto pero sustancioso, porque les va a adelantar de qué va a ir todo este fin de semana en el gran reseteo en cesarvidal.tv. Y después, como todos los viernes también, tendremos esa entrevista especial, ciertamente especialísima esta semana, con la que terminamos siempre, intentamos que con broche de oro sea la programación semanal. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.